Ok. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar con una oración eh, para poder tener nuestra mente y nuestro corazón dispuestos en esta noche para que la palabra de Dios sea alimento a cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a orar, por favor, acompáñenme en oración. Padre bueno, amado Dios, papito lindo, le damos gracias, mi Dios, por permitir, Padre, que estemos acá reunidos, mi Dios, este grupo de hijos suyos, Padre. Queremos seguir siendo alimentados por medio de su palabra, mi Dios. Queremos vernos fortalecidos, Padre, espiritualmente, papito bueno, porque solamente de esa manera, mi Dios, podemos ser distintos para usted, Padre. Gracias por cada uno de los que estamos aquí conectados, mi Dios. Sea usted también, Padre, animando, mi Dios, a que el resto de sus hijos también se conecte, Padre, y que podamos juntos, mi Dios, disfrutar ese tiempo, para que juntos podamos aprender, mi Dios, y alimentarnos mutuamente, Padre Santo, animarnos mutuamente, mi Dios, conforme a su palabra, Padre. Que en esa noche, mi Dios, sea usted dándole palabra de fácil entendimiento, mi Dios, a Eric, Padre, para que nos pueda compartir lo que su palabra nos manifiesta en esta noche, mi Dios, y que cada uno de los que estamos aquí, Padre, podamos entenderla, comprenderla, mi Dios, y que también, Padre, sea de ánimo para todos nosotros, que realmente nos permita conocerlo cada vez más, mi Dios, y que eso nos lleve, mi Dios, a confiar muchísimo más en usted, papito bueno. Gracias por este hermoso tiempo que nos está brindando, Padre, y todo esto se lo pedimos, Dios bendito, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos en este momento, mis queridos hermanos, a cantar dos alabanzas. La primera es, oh bondad cuán infinita. Oh bondad cuán infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. La siguiente alabanza es mírame. Oye Jehová mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón habla mucho de ti y busca tu rostro. Me acordaré de ti todas las noches y mis ojos ven con tu luz todos los días. Mi corazón meditaba en ti y en todas tus obras. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y mi alma necesita de ti, Señor. Pruébame según tu palabra, transfórmame. Te necesito
Tú eres el principio y el fin. Mírame. Amén. Amén. Gracias, Gerardo. Gracias, Jimmy. Bienvenidos a todos a este estudio de los jueves. Vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Este día, en esta noche, vamos a continuar con el capítulo 6. Vamos a continuar con el capítulo 6. Se salió esta cosa. A ver. Bueno, hermanos, disculpen la demora, estaba adecuando el PowerPoint. Bueno, bienvenido a todos, gracias por la paciencia. Vamos a continuar esta noche con este estudio. Y recordando algunas cosas del libro de Apocalipsis, bien rápido, ya vamos en el capítulo 6, hemos avanzado buena parte ya. Y recordando un poco qué nos muestra el capítulo 1, capítulo 1 nos puede recordar el primer capítulo, muestra a Jesús el poderoso, el que tiene el poder y el dominio de todo. En la visión que tiene Juan, se le presenta Jesús, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos hizo un reino sacerdote, el primero y el último, el alfa y el omega, el que vive por los siglos de los siglos. Ahí nos muestra capítulo 1 a Jesús. Después capítulo 2 y 3 son las cartas que Jesús dirige a las 7 iglesias de Asia Menor, dejando ver sus virtudes y defectos, y llamándole también a que puedan oír y obedecerle para también ser vencedores. Capítulo 4, ¿ya? Nos muestra una puerta abierta donde Juan ve el trono de Dios, y aquí en capítulo 4 y 5 combinados se muestra el trono de Dios en los cielos y al Cordero, el que es digno de recibir adoración junto con el que está en el trono. Toda la creación adorando a Dios. Y eso es lo que vimos en las 2 semanas anteriores, capítulo 4 y 5. Miren, primero empieza mostrando a Jesús quién es, después las iglesias, sus estados y las cosas que les pide el Señor que sea. Ahora, pensando en todo eso, les muestra la realidad del cielo y quién está sentado en el trono y quién tiene todo el poder, la honra y la gloria. Un poco para hacer repaso. Un poco para hacer repaso aquí, ¿ya? Apocalipsis del capítulo 4 al 11, ¿ya? Para recordar, capítulo 4 y 5, el trono de Dios. Capítulo 5, que nos acuerdan quién es digno de abrir los sellos, y que no había ninguno que sellara, y Juan quería saber qué es lo que traía esos sellos, y lloraba, pero fue consolado sabiendo que
había alguien digno, que era el Cordero, nuestro Señor. Ahora, vamos a tocar en este capítulo 6, como dice ahí, los primeros 6 sellos, lo que contenía este libro, lo que ahora vamos a saber qué contienen ese libro que contenía los 7 sellos. Este jueves vamos a ver capítulo 6, donde nos muestra los 6 primeros sellos. Lo que vamos a ver aquí, lo que está en sus pantallas de verde, donde dice los primeros 6 sellos, capítulo 6, donde nos va a mostrar el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, y después donde está la muchedumbre, donde está el altar, y después va a presentar un gran terremoto y otras cosas más. Y vamos a ver qué significan, pero tenga presente, ya hemos pasado de las iglesias, de saber quién está en el trono, quién tiene el control. Ahora vamos a ir entrando de poco a poco en cómo van a ser las cosas, en cómo van a ir desarrollándose de aquí en adelante. Y vamos a ir ahí a capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a ir ahí. Y dice, capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Mira, ahora Juan estaba viendo cómo estaba abriendo nuestro Señor los sellos. Cómo el Cordero abrió, el que era digno, abrió los sellos. Abrió lo que contenían. Y uno de los seres vivientes que estaba adorando ahí en el trono de Dios, le dijo a Juan, ven, mira. Hay que recordar que capítulo 5, el Cordero se ha identificado con nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero el que está abriendo los sellos. Él era el único digno de abrir los 7 sellos del libro. No había nadie más. Uno de los seres vivientes invita a Juan a venir a ver cuando es abierto el primer sello. Versículo 2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello de este libro, de este rollo, podemos decir, fue abierto. ¿Qué traía? ¿Qué significaba? Un jinete montado en un caballo blanco. Un caballo blanco, símbolo de guerra, fuerza y conquista. Siempre cuando vean referencia a caballos y a carruajes, es muy importante en el Antiguo Testamento. Siempre significaba el poder militar. Cuando David quiso hacer un censo, él censó a la gente y quería saber cuánta gente de guerra, cuántos caballos, cuántos carruajes podrían salir a la guerra. Y Dios se molestó porque David estaba poniendo la confianza en esas cosas. Porque eran cosas en que todas esas cosas demostraban poder. Y aquí lo que nos está demostrando también es poder. El caballo simboliza guerra, fuerza, conquista. El blanco, símbolo de pureza y santidad. El caballo combinado con el blanco podía ser señal de victoria. Tenía un arco, un símbolo de guerra. Y le fue dada una corona de vencedor, una estéfanos. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado ya varias veces? Estéfanos, que es una corona de vencedor. Ahora, ¿quién es este jinete, ese primer jinete que sale aquí en este primer sello? ¿Quién es este jinete? En mi opinión es Jesucristo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento al Mesías se le presenta cabalgando victorioso. En Salmo, mire, vamos a leer Salmo 45,
Si lo pueden buscar o si no, les leo yo. Salmo 45, versos 2 al 7, dice así: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de la humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Incluso aquí en la versión de los 70, ¿ya? La Septuaginta llamada, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento en hebreo, añade en versículo 4, añade que, mira, que se le ve aquí, esta prefigura del Mesías se le ve con un arco. Así que vemos que parece que está teniendo aquí esta imagen del Antiguo Testamento viniendo al Mesías, viniendo con poder, viniendo como era él, como el Mesías. Y Dios también en Salmo 7, 11 al 13, Dios se le presenta como listo a la batalla contra los impíos. Y es también muy similar a la imagen que encontramos en Apocalipsis 19:11. Ahora quiero que tomemos algunas cosas en cuenta por qué creo que es este jinete del Señor Jesucristo. El vencer está en Apocalipsis y Juan relacionado con Cristo. ¿Ya? Apocalipsis 3:21 dice, yo he vencido. Apocalipsis 5:5, ha vencido. Apocalipsis 6:2, venciendo para vencer, lo que estábamos leyendo aquí. Y Apocalipsis 17:14, los vencerá. Y en Juan 16, en el Evangelio de Juan 17:23, dice, yo he vencido al mundo. Así que creo que este jinete representa o simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Simbolismo que hubiera entendido tal vez muy bien los cristianos en el primer siglo. El caballo blanco era símbolo de un general victorioso y lleva una corona de victoria. El arco pudo ser recordado, esto y más referencia históricamente, ¿ya? Y es probable que podría ser recordado por los romanos. ¿Por qué? Ya que ellos habían sido derrotados por los partos, jinetes a caballo que usaban arcos. Jinetes a caballo que usaban arcos. ¿Ya? En el año 53, antes de Cristo, el general Craso, ¿ya? El general Craso, que era integrante del triunvirato de Roma en ese momento, quiso hacer una expedición y ganar más terreno, más territorio para el Imperio Romano, sin tomar algunas precauciones. Y fue derrotado en batalla. 20.000 muertos, 10.000 soldados hechos prisioneros. Incluso se tuvo que rendir ante los reyes partos y los generales, y ahí fue muerto, y le cortaron la cabeza. Los partos empleaban la táctica de engañar al enemigo con una retirada, y cuando estaban huyendo, disparaban sus flechas, incluso cabalgando al revés. Esa era una táctica que tenían. Pero ellos podían recordar tal vez muy bien este relato, porque quedó en el tiempo grabado en el Imperio Romano, porque fue algo muy grande.
muy grave, muy grande. De ahí viene, si han escuchado la palabra, craso error. Porque Craso, este general, cometió un error muy grande que le costó la vida. ¿Ya? Entonces, Cristo victorioso sobre Roma. Y es el mensaje que podría estar dando a los cristianos del primer siglo. Claro que otros intérpretes dicen que es la victoria y triunfo militar. Pero yo creo aquí que está mostrando, mira, a nuestro Señor Jesús victorioso. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo bermejo, rojo o rojo como fuego, ¿ya? Poder de quitar de la tierra la paz. Y tal vez no tanto nosotros como lo entendemos como guerra como tal, porque a veces cuando llegamos aquí a estos caballos del Apocalipsis, lo han usado durante el tiempo para interpretaciones que a veces salen de lo lógico, y a veces cuando no se han cumplido, ahí han quedado. Pero quiero llevarlos a una idea. Mateo 10, 34 y 36. Mateo 10, versos 34 al 36 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía la hallará. Pero Jesús sabemos que vino con algo diferente. Vino a proclamar, vino a traer las buenas nuevas, vino a traer el evangelio. Y eso a los cristianos ya en el primer siglo les traía problemas, porque los cristianos no querían vivir como los paganos. Querían vivir diferente, pensar diferente, actuar diferente. Segunda Timoteo 3:12. Segunda Timoteo 3:12 nos dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Acaso también no nos podemos acordar del Sermón del Monte? Las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Qué dijo nuestro Señor? ¿Qué dijo nuestro Señor ahí? En Mateo 5. Mateo 5:11 decía, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y les quiero llevar a esa idea. Mira, tal vez no literalmente este caballo iba a traer juicio, pero da la idea de traer conflicto, de pérdida de la paz. Y a los cristianos sobre todo por la persecución y porque también muchos iban a estar contra ellos. Si alguno de nosotros no ha padecido alguna forma persecución por algún familiar, por alguien desconocido o incluso en su trabajo, puede identificarse muy bien con esto. Entonces a este caballo bermejo, este caballo rojo como fuego,
Le dio el poder que se matasen unos a otros. Se le dio una gran espada. Este jinete representaba la guerra y el derramamiento de sangre. La espada, la desolación que deja esta arma, muerte por persecución. Persecución de los cristianos por causa del testimonio y su palabra. Pero este poder de persecución le fue dado o permitido. Dios está en control. No se olviden eso. Eso es lo que tenemos. Nos dejó el capítulo 4 y 5. Recuerden, Dios está en control. Dios está permitiendo ciertas cosas. Tal vez para purificar su iglesia. Vimos que los estados de la iglesia en capítulo 2 y 3, como estaban todas las iglesias de ahí, vimos que algunas tenían que mejorar. Y Dios a veces tiene que mandar juicios para que su iglesia sea cambiada. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y este siguiente caballo, un caballo negro, muerte, tristeza, luto, desesperación. Esa es la idea siempre del negro. El jinete con una balanza en la mano. O sea, cuando hay tiempo de escasez, generalmente se miden las cosas. Y con precisión para que puedan alcanzar, porque hay poco. Y tiene que hacer rendirse, porque hay poco y no hay más. Entonces esa es la idea de la balanza también. Que todo va a ser pesado para que pueda alcanzar. 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario era el sueldo por un día de trabajo. Pero un alto precio para pagar 2 libras de trigo. Imagínense, ¿a cuánto estaba el trigo? Y esa es la idea que nos quiere dar, que hagamos la comparación que había de haber escasez. Y que este caballo iba a traer escasez. Este juicio iba a traer escasez. Después nos dice 6 libras de cebada de trigo por 1 denario. La cebada era más barata y usada para alimentar a los animales, pero también lo usaban las familias más pobres. Igual que el anterior, era un precio muy elevado por comprar cebada a ese precio. Entonces significaba que la inflación estaba por las nubes, pero el pago de 1 denario por el jornal de un día estaba igual. Pero no dañes el aceite y el vino. Los que podían comprar estas cosas que eran más caras, el aceite y el vino, no se iban a dañar, porque la gente más rica la iba a poder comprar, no iba a ser tocado. Pero un pobre no podía darse el lujo de estas 2 cosas, del aceite y el vino. Dificultad económica y hambre. Los cristianos perseguidos con la escasez de dinero por su fe iban a perder más posibilidades de adquirir cosas para vivir. Y recordemos ahí, miren, volvamos ahí un poquito más atrás, en 2.9. Apocalipsis 2.9, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Mira. Tenemos comentarios y ya se hicieron en capítulos anteriores, que decía que algunos cristianos tenían que pertenecer a algún rubro, ¿ya?, para poder trabajar, y a veces esos rubros le exigían ir a adorar a ciertos dioses que ellos adoraban por su gremio. Y algunos que no querían eran sacados de ese gremio y de esa colectividad, y perdían todos los privilegios y tal vez iban a perder su sustento. O algunos no querían también doblegarse a la idolatría y lo que les pedía el Imperio Romano, entonces
¿Qué tenían que hacer? Vivir con lo que podían. Este caballo sería consecuencia lógica de la guerra del anterior caballo, en donde los más pobres resultarían más afectados y sobre todo los cristianos. Esta escasez puede también ser un símbolo de juicio de parte de Dios. Siempre en los imperios antiguos hubo necesidades, hubo incluso hambrunas que llevaron a mucha gente a morir. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Un caballo amarillo. Y este color amarillo es un amarillo verdoso, pálido de la muerte, como el cloro. ¿Han visto el color del cloro? Si alguna vez ustedes ven en estos revestimientos donde viene el cloro tal cual puro, tiene un color amarillento. Incluso la palabra aquí amarillo en el original, de donde viene la palabra que nosotros tenemos cloro, un amarillento pero de muerte. Un amarillento como cuando se ponen los cuerpos ya descomponiéndose, ya muertos. La muerte le seguía, el Hades, el lugar de los muertos le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Indica que esto no era total, sino más bien algo parcial. El paso lógico de los caballos, los jinetes anteriores, de quitar la paz, y con espada, después la hambre y después la muerte. Cuando hay guerra, cuando hay necesidad, los pasos lógicos son hambre, o sea, guerra, hambre y muerte. 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y aquí vemos una referencia directa a que había persecución. Y estos están ahí en el altar pidiéndole a Dios justicia. Dios es un Dios justo y Él tiene que hacer justicia. Bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí se refiere a los cristianos sin duda. Mire, veamos otra vez Apocalipsis 2:13, que nos dice lo siguiente. Apocalipsis 2:13 nos dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono está, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mira, ya veíamos cristianos muriendo por su fe y por el testimonio que estaban dando. El altar. Y aquí tenemos que ver, todavía está en el cielo, ya viendo Juan todo esto. El altar, el lugar en el Antiguo Testamento donde se ofrecían los sacrificios y se derramaba la sangre de los sacrificios a los pies del altar. Y los cristianos por su testimonio y por la palabra de Dios habían sido sacrificados, habían dado su vida y muertos violentamente. Generalmente cuando en la antigüedad eran tratados como traidores,
Y los cristianos, más aún, que no querían decir que el emperador era el Señor, o quemar incienso o adorar a otro Dios. Las penas que le esperaban eran duras. El altar en Apocalipsis está delante del trono celestial. Vamos a ver un poco más adelante aquí en 7:9, que lo vamos a ver la próxima semana, 7:9 al 17, 8, 3, 5 voy a leer. Dice 8, del 3 al 5 dice, otro ángel vino entonces y se separó ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Ya? Y ese estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia del humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Pero aquí nos dice que el altar estaba delante del trono. Y esto es lo que está viendo Juan, todo este panorama. Y está viendo estas almas de los que habían dado testimonio y habían dado su vida. ¿Y qué es lo que hacían ellos? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Clamaban y reconocían al único que podía hacer justicia, a Dios. Romanos 12:9 nos dice, Romanos 12:19, perdón, nos dice lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ellos no lo están haciendo, no creo que lo estén haciendo por venganza, como algunos pensarían. Esos me mataron, eso lo van a pagar. No. La venganza es de Dios, pero su venganza es justa. Y es justa porque su característica de ser un Dios justo demanda esa justicia. Por eso nosotros debemos dejar esas causas al Señor, porque Dios demanda esa justicia porque Él es justo. Y Él tiene que hacerlo. Por su justicia, por su santidad, tiene que hacer justicia a los cristianos perseguidos. Me gusta donde dice, el Señor estima la muerte de sus santos. En Salmo 116:15 nos dice, vamos a ver, Salmo 116:15. Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y aquí, estos hermanos, estos cristianos que ya habían muerto por el testimonio y por sufrir, estaban pidiendo justicia, porque la característica de Dios demanda que haga justicia, porque Él es justo, por su justicia, por su santidad. Pero recuerden, es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y vemos que ellos habían sufrido y habían pagado con su sangre. Más adelante, en el capítulo más adelante en Apocalipsis, pues vamos a volver a ver aquí a estos cristianos que están debajo del altar. Y dice que a estos que habían pasado por esta persecución, por esta tribulación, ¿qué se les dio? Se les dieron vestiduras blancas, símbolos de pureza y de victoria. ¿Qué leemos ahí en Apocalipsis 3, del 4 al 5? Nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Wow, ya habíamos visto eso. Que tenemos nosotros
que tenemos nosotros, mira, que ser fieles. Y al que venciere, mira, estos ya habían vencido y ya se le dieron las vestiduras blancas y estaban ahí. Estaban ahí. Que descansen un poco de tiempo. Podían descansar ya de todo el sufrimiento que habían pasado y los males que pasaron en esta tierra. Tranquilos, esperen un poco más. Tenían que esperar un poco de tiempo para juzgar a sus perseguidores. Faltaban más hermanos que fueran muertos por esta persecución. Y volvemos a esta idea, mira, van a venir, los cristianos del primer siglo iban a pasar eso. Y recuerden, esto no sirvió solamente a los cristianos del primer siglo, sino a los cristianos también que vinieron después. Iban a aparecer muchas cosas, iban a venir juicios, y donde ellos iban también a vivir todas estas cosas, Dios iba a traer juicio. Pero miren, Dios les dice, esperen que se completen algunos más, esperen un poco. Versículos, Apocalipsis 6:12, nos dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mira, vemos todos estos juicios, todos estos sellos que fueron abiertos y los caballos, y la consecuencia, mira, ¿hasta cuándo, Señor? Y viene esto, mira el sexto sello. A ver, está anunciando juicios. Y esa es la idea de este pasaje del verso 12 al 17. Juicios. Por eso termina diciendo, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y qué significa todo esto? Juicio de Dios a los enemigos de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ir viendo, porque lo que venimos estudiando en Apocalipsis es, mira, vamos paso a paso. Sabemos que Dios está sentado en el trono. Sabemos que van a venir juicios y los cristianos tenían que estar preparados en el primer siglo y va desarrollándose la historia en este conflicto entre los que están con Dios y los que estaban sin Dios. Y aquí, el juicio de Dios a los enemigos de la iglesia. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento donde podemos encontrar este tipo podríamos decir, de simbología o de palabras que son similares. Por ejemplo, vamos con paciencia, vamos a ver algunos de esos. Isaías 29:6. Jimmy, ¿me puedes ayudar después buscando Isaías 13:10? Gerardo, si me puede ayudar con Ezequiel 32, del 7 al 8. Y Dani, tú, Joel 2:31. Ya, yo voy a leer el primero, Isaías 29:6. Y Angelito, si después puedes leer tú Isaías 34:4, por favor. Y de ahí el que sigue, Ezequiel 38:20, por favor, Freddy. Entonces, Isaías 29:6, mientras ustedes buscan los otros para que sea más rápido que podamos encontrar. Isaías 29:6.
Isaías 29:6 dice, porque Jehová de los ejércitos será visitado con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y este era un tipo de podemos, simbólico, apocalíptico, de cómo se revelaría Dios para cuando iba a traer juicio, ¿ya? En este caso iba a traer juicio a Jerusalén. Es similar como cuando nosotros usamos, esa señora, como hablaba, tiraba rayos y centellas, ¿ya? Esa señora parecía una fiera. Pero no estamos diciendo que es literal, sino este es el lenguaje simbólico, pero que anuncia juicio. Jimmy, Isaías 13:10. Amén. La palabra de Dios dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y todas estas frases, ya habíamos hablado alguna vez, pero ahora quiero ir paso a paso con estos versículos para entender, mira, cuando Isaías estaba hablando, todo este tipo de lenguaje eran juicios que iba a traer a algunas naciones. ¿Ya? Y hay que entender, cuando esta fraseología está, significan juicios. ¿Ya? Porque uno espera, ¡ay, terremoto! Y ahí algunos se basan literalmente. Pero también acuérdense, hay este tipo de lenguaje. Este tipo de decir, ahí viene juicio. Ezequiel 32, 7-8. Ezequiel dice, cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré oscurecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luz de la luna no resplandecerá. Haré que por ti se oscurezcan todos los astros brillantes del cielo, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y otra vez, este tipo de lenguaje es de juicio. Y en este caso, en Ezequiel 32, era de juicio, le estaba anunciando juicio a Babilonia. Tenemos también Joel 2:31. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre, antes de la venida del gran y terrible día de Jehová. Otra cosa, cuando nosotros encontramos, es un error pensar que es el día de Jehová, es el último día, no. El día de Jehová significaba el día en que Dios venía a hacer juicio. Va a ser terrible cuando el día de Jehová va a ser su día porque va a venir a hacer juicio. Y eso es lo que entendemos cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban. Venían a hacer juicio. El siguiente, Isaías 34:4. Sí, la palabra de Dios dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Ya. Y aquí, bueno, y también puede leer el último Freddy, Ezequiel 38:20, por favor. Amén. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia y se desmontarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Ya. Y y siempre Apocalipsis toma cosas del Antiguo Testamento y las transporta para poder usarlas, pero de otra manera. Pero aquí, mira, era el juicio que iba a traer a Gog. Vamos a ver también más adelante aquí alguna referencia a Gog y a Magog aquí en Apocalipsis, pero también usado, hay que transportar cuáles son las similitudes, cuáles son las cosas que podemos comparar. Pero aquí, relacionado con juicio, en todos los versículos que hemos leído, relacionado con los profetas advirtiendo juicios.
Estos juicios los ponían en esa fraseología, en esa forma, para que entender que iba a ser terrible. Iba a ser terrible cuando Dios viniera en juicio. Terrible el día de Jehová. Y esa es la idea. Mira, Dios va a traer juicio. A los que están persiguiendo a los cristianos por su fe y por su testimonio, les va a traer juicio. Y vamos a ver todo este desarrollo más adelante en los siguientes capítulos. Va a ir desarrollando cada cosa hasta llegar a un clímax. Y este podemos decir que es un lenguaje apocalíptico o simbólico. Dios viene en juicio. Prepárense los que persiguen a la iglesia. Un día Dios hará justicia, porque Él es justo. Está en su esencia. Él es así, Él es justo. Tiene que hacer justicia. Y ahí cuando dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es una referencia también al Antiguo Testamento. En Nahum, vamos a buscar Nahum 1.6. Nahum 1.6, que dice lo siguiente. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él se lleven las peñas. Y aquí es similar. Cuando Dios trae juicio, cuando Dios trae justicia, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y es una pregunta retórica que tiene una obvia respuesta. Nadie. Cuando Dios viene, nadie se va a poder mantener en pie. Y vamos a repasar de nuevo aquí el cuadro que tenemos, ¿ya? Recuerden, capítulos 4 y 5, el trono de Dios. Dios está en control y el Cordero también, ellos dos son adorados y están ahí. El Cordero que fue digno en abrir los sellos para dar a conocer a Juan y a la iglesia lo que iba a suceder. Los primeros 6 sellos, capítulo 6, lo que hemos visto hasta aquí. ¿Ya? El caballo blanco, caballo rojo, ¿ya? De guerra, el caballo negro, de hambre, el caballo amarillo, de muerte, las almas bajo el altar y el gran terremoto con las otras cosas que estaban ahí, que indicaban juicio. Y después tenemos que ir siguiendo la idea de lo que nos está presentando Juan. Mira, van a venir todos estos juicios, pero mira, y los cristianos van a estar ahí. Pero mira, Dios va a traer juicio a los que persiguen a los cristianos. Porque Él es justo, Él va a tener que hacer justicia. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Nosotros estamos preparados para estar un día entre esos que están en el altar? ¿O un día ver al Señor? Si es que Él viene, o si es que morimos y después vamos a estar con Él una eternidad. Si has aceptado el llamado de Dios, si eres fiel a Dios, entonces estás preparado para enfrentar a un Dios que es Dios de justicia y Dios de amor. ¿Y quién lo demostró cuando permitió que su Hijo muriera por ti? Dios nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que creían los cristianos, que dieron su vida por el testimonio de Jesucristo y por su palabra. ¿Cómo vamos a responder a esa expresión de amor que envió a su Hijo para podernos rescatar y un día estar en el cielo? Si aún no eres un hijo de Dios, te rogamos que camines en el camino de Cristo. Te rogamos también que seas lavado en la sangre del Cordero, que puede ser
que puede ser limpiado, justificado y santificado y preparado para un día recibir la túnica blanca y estar de pie con todos los santos fieles un día. Victorioso en la misma presencia de Dios. ¿Queremos eso? Y eso es lo que le animaría. ¡Wow! Yo quiero estar ahí. Yo siempre he pensado una idea más allá de lo que estamos estudiando. Yo he pensado un día tal vez y me he acordado estos días de hermanos que en el tiempo han muerto y que he conocido en Chile, en Quito, mi papá. Y pensando un día en poder llegar a verlos nuevamente. Sería una gran alegría, un gran gozo, pero también ser participante de los redimidos, de los que están en los cielos, victoriosos, con Jesucristo, el vencedor, con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, gracias por la atención, gracias por toda su paciencia. Bueno, les animo a seguir adelante. Esperamos poderlos tener el próximo jueves. El próximo jueves va a traer el capítulo 7 a nuestro hermano Dani Díaz. Va a traer este capítulo. Y anímense. Mira, a través de este libro es más de ánimo, no de miedo, de ánimo para los creyentes, que Dios siempre está con los suyos, que Dios siempre está pendiente de sus santos. Le quería pedir a Angelito si puede llevarnos un momento de oración para terminar y poder terminar la grabación, y de ahí seguimos con las preguntas y las peticiones de oración. Hermano Eric, disculpe, ¿a quién fue que dijo para la oración final? Angelito, ¿está por ahí? Ya, sí, es que nuestra mascota no nos dejó escuchar. Ya, listo. Hermano, aquí Ya estamos. está bien. Listos, preparados. A ver, vamos a inclinar nuestras cabecitas, vamos a hacer la oración. Bendito Padre, amado Rey, a ti, oh Señor majestuoso, Padre, hoy entendemos, Señor, sabemos que tú estás allá en tu trono, Señor, de gloria. Padre, a ti, que para ti nosotros no deberíamos significar nada más que unos seres, Señor, imperfectos aquí en la tierra, pero sin embargo, tú nos amas con un amor incondicional que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, y por eso te agradecemos. Gracias, Padre, porque es tan bueno, Señor. Y también como hoy, como hemos estado aprendiendo, también sabemos que eres un Dios de juicio y que quizá tu venida esté muy pronto, la venida de tu Hijo Jesús, Señor, y sabemos que también ese día será muy lamentable para muchos, Padre, y por eso es que debemos estar preparados. Y gracias porque a través de estos estudios nosotros podemos meditar en lo que podría llegarnos a pasar, Señor, si es que no entregamos nuestra vida entera hacia ti, Padre. Te pedimos perdón por las veces que te ofendemos, por las veces que te hemos ofendido, Padre. Por favor, que seas tú quien se apiade de nuestras vidas, y también, Señor, el que nos permita tener más entendimiento para actuar en los días que aún nos tengas aquí, Padre Dios, por favor. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por el hermano que se ha preparado y nos ha traído este estudio que nos ha guiado, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, y también para poder transmitirla a otras personas. Gracias, Padre Dios, una vez más, que seas tú quien se quede esta noche en nuestras vidas, en nuestros corazones, y en el nombre de Jesús queremos orarte y agradecerte por tu amor. Amén.